Buenas, comenzamos una nueva clase de Derecho Especial y ahora pasamos a hablar del Derecho Sacramental. Me ha parecido muy bien aquellos comentarios que habéis hecho sobre la parte de la función de enseñar y hoy vamos a pasar a la función de santificar, que es el último tema que vamos a trabajar de cara a los exámenes. Espero que las dudas que sigáis teniendo vayamos respondiéndolas como he ido haciendo en el foro. Pondré un foro nuevo para este tema y este tema va a constar de varios vídeos para que no os canséis mucho y podamos de esa manera ir leyendo con tranquilidad estos temas. Como ayer le decía a uno de vuestros compañeros, va a haber un examen, el examen será presencial, el examen será virtual, posiblemente sea oral y eso ya lo iremos viendo conforme avance todo esto. La presencialidad, desde luego, como no sea algún caso concreto, no lo vamos a tener. Bien, pasamos entonces a hablar de la función de santificar. La función de santificar de la Iglesia, que como nos dicen los cánones preliminares, que son los que yo pongo, del 834 al 37 y el 39, la Iglesia cumple la función de santificar de un modo peculiar a través de la Sagrada Liturgia. Vamos a ver aquí unos temas interesantísimos con la Sagrada Liturgia, porque en ella se va a expresar lo que es la presencia real de Cristo, esa función sacerdotal de Jesucristo, que nos dice el canon, y en donde se realiza, según la manera propia de cada uno de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros. Es decir, la liturgia no es solamente una celebración del que está en el altar, sino una celebración de todo el pueblo de Dios. Este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Esto va a ser importante porque la liturgia, sobre todo algunas celebraciones, como puede ser la Eucaristía, no la puede celebrar cualquiera y no se puede celebrar de cualquier manera, ¿eh? Sino que hay que tener en cuenta quién puede y la forma de hacerlo. Esto no es una invención del Código de Derecho Canónico. Muchos hablan del Concilio Vaticano II, pero se olvidan que el Código de Derecho Canónico, como os digo siempre, tiene su base en ese Concilio Vaticano II y aquí en la Sacrosanctum Concilium número 7, donde se dice que de un modo peculiar, por la intensidad y cualidad de estos sacramentos, la liturgia muestra de un modo especial esa presencia de Cristo en medio de nosotros. Dice el canon 835 que ejercen en primer término la función de santificar los obispos. Sabemos que el obispo es el cabeza de la Iglesia y por lo tanto a él es el que corresponde alcanzar esa plenitud sacerdotal y esa plenitud a la hora de ejercer la Sagrada Liturgia. Como colaboradores de los obispos, el parágrafo segundo nos dirá que también la ejercen los presbíteros, quienes participando del sacerdocio de Cristo como ministros suyos se consagran a la celebración del culto divino y a la santificación del pueblo bajo la autoridad del obispo. El parágrafo tercero, en la celebración del culto divino, los diáconos actúan según las disposiciones del derecho. En el parágrafo cuarto, a los demás fieles les corresponde también una parte propia en la función de santificar, participando activamente, según su modo propio, en las celebraciones litúrgicas. Especialmente en la Eucaristía, en la misma función participan de un modo peculiar los padres, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos. Si leemos el canon, vemos una visión completa de lo que es la Iglesia. Muchos hablan de que aquí estamos hablando de una jerarquización, posiblemente hay esa jerarquización, pero no podemos olvidar que la liturgia desde siempre ha habido unas personas que se han encargado de realizarla y los demás de participar. Pero esa participación es una participación activa, nos dice el canon. Es decir, no solamente llegar y sentarse al banco. Para eso, como algunos dicen, vamos a celebrar la Eucaristía en latín y como no entendemos latín, pues como nos suena bonito, pues nos quedamos. Eso no es una participación activa. Si tú sabes latín, participa en una misa en latín. Si no, no participes, porque no estás sino viendo pues como una mera obra de teatro. Y en el último canon, en el último parágrafo, de este canon, sí que tenemos una cosa importante. No solamente nos habla de los fieles laicos, no solamente nos habla de los fieles que participan activamente, sino la importancia del matrimonio cristiano, donde se debe vivir este espíritu litúrgico y este espíritu que se transmite a los hijos. Esto es importantísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la familia es esa, desde Pablo VI, esa iglesia doméstica, donde se celebra esa liturgia, donde se vive esa liturgia. En estos días de confinamiento hemos visto precisamente esta realidad.
las familias que rezan unidas, que participan unidas, y cómo los padres transmiten a los hijos esa fe desde una situación bastante peculiar. Siendo el culto cristiano, nos dice el canon 836, en el que se ejerce el sacerdocio común de los fieles, una obra que procede de la fe y en ella se apoya. Han de procurar diligentemente los ministros sagrados suscitar e ilustrar la fe, especialmente con el ministerio de la palabra, por el cual nace la fe y se alimenta. Importantísimo este ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra, que como veíamos en el otro tema, no solamente la homilía, hay otra forma que es la evangelización, que es la catequesis, donde ese ministerio de la palabra se hace realidad y que en estos tiempos se ha visto plasmado de muchas maneras. El canon 837 nos dirá las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la misma Iglesia. Por eso, cuando en estos días un sacerdote celebra la Eucaristía solo, no la celebra sola él, sino que la celebra con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está presente en esa Eucaristía, aunque no de una forma real, de una forma manifiesta, pero sí en esa oración y en esa comunión espiritual tan importante en estos tiempos. Las acciones litúrgicas, en la medida en que su propia naturaleza postula una celebración comunitaria, y donde puede hacerse así, se realizará con la asistencia y participación activa de los fieles. Pero si no hay fieles, se debe celebrar exactamente igual, porque la Eucaristía es la presencia real de Cristo para todas las personas. Bien, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque nos va a llevar precisamente a entender que la vida de la liturgia en la Iglesia es un elemento que afecta a todos los fieles bautizados, y esto es importantísimo tenerlo presente. También por otros medios realiza la función de santificar, ya con oraciones por las que ruega a Dios al que los fieles se santifiquen a la verdad, ya con obras de penitencia y de caridad que contribuyen en gran medida a que el reino de Dios, de Cristo, se enraíce y fortalezca en las almas y cooperan también a la salvación del mundo. Procuren los ordinarios del lugar que las oraciones y prácticas piadosas y sagradas del pueblo cristiano estén en plena conformidad con la norma de la Iglesia. Canon que nos viene a decir la liturgia, no solamente la Eucaristía, no solamente la celebración de los sacramentos, sino cualquier oración, cualquier sacramental, cualquier acción que muestre el culto a Dios, nuestro Padre, a la Santísima Madre, cualquiera de ellos tiene una liturgia. Esa liturgia hay que cuidarla. No se puede hacer de cualquier manera. No podemos olvidarnos de cuál es el centro. Y los ordinarios del lugar, los pastores, son los que deben cuidar que esa liturgia se haga así. Muchas veces los fieles laicos tienen más sentido común en estos casos que los pastores, que se creen que por modificar mucho las cosas van a ser una oración más cercana al pueblo. El pueblo lo que quiere es orar. Y esa oración es una oración litúrgica que tenemos que ser capaces de compartirla y de vivirla a todos. A partir de la liturgia como expresión de esa fe del pueblo de Dios, vamos a pasar a ver poco a poco los sacramentos. En primer lugar hablaremos de los sacramentos en general, para después bajar a cada uno de los sacramentos en particular, menos el sacramento del matrimonio, que lo veremos, y alguno de vosotros lo estáis viendo, en un curso independiente. Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo nuestro Señor y encomendados a la Iglesia en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe. Se rinde culto a Dios, se realiza la santificación de los hombres y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Por esta razón, tanto los sagrados ministros como los demás fieles deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos. Por lo tanto, cuando celebramos un sacramento, estamos celebrando la presencia real de Cristo. Estamos celebrando la acción de Cristo sobre su iglesia. Se rinde culto a Dios. En ese culto a Dios se santifican los hombres. Por lo tanto, no estamos haciendo un paripé. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos, pastores y fieles, laicos, en que esa celebración sea una celebración digna. No vale cualquier manera, que habrá que acomodarla en las diversas situaciones, que si estamos en África habrá que bailar, sí, que si estamos en España no habrá que bailar porque no bailamos, también, pero las circunstancias serán distintas, porque la forma de vivir la fe es distinta, pero con un sitio y en el otro se hará o se debe hacer con la debida dignidad. Quien no ha recibido el bautismo, nos dice el canon 842, no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la Santísima Eucaristía están tan íntimamente unidos entre sí que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana.
Importante este canon, porque está unido a las clases que habréis visto de sacramentos. El bautismo, la puerta que nos abre para la recepción de todos los demás sacramentos. El sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía son esos sacramentos de iniciación que nos van abriendo el camino, nos van introduciendo en nuestra vida de fe. ¿eh? Pero si no estamos bautizados, no podemos entrar a celebrar los demás sacramentos. No por ir a las catequesis ya estamos bautizados. Muchas veces algunos se equivocan y piensan, no, como ya es catecúmeno, ya puede participar de la Eucaristía, ya puede participar de la penitencia. No, eso es un error. Y los errores están para evitarlos. Y sobre todo porque muchas veces son los mismos ministros los que cometen ese error. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de un modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlos. Los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, tienen la obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo las normas dadas por la autoridad eclesiástica competente. Y aquí volvemos otra vez a una cosa importante. Si no se puede negar los sacramentos a nadie que esté dispuesto a recibirlos. Ahora bien, si están dispuestos a recibirlo, pero con una formación débil, formémoslos bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, hay que pedir los sacramentos oportunamente, hay que estar dispuestos a recibirlos y que nada en el derecho se lo impida, se lo prohíba. ¿Mm? Y esto es lo que tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Por eso tenemos que ver que estos ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quien los pida y la necesidad de una formación catequética de cara a recibir esos sacramentos. El canon 844 es un canon ecuménico, la comunión en lo sagrado. ¿Puede un no católico recibir los sacramentos válidamente, dignamente? Vamos a ver. Dice, los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente los ministros católicos, salvo lo establecido en los parágrafos 2, 3 y 4 y en el 861.2. Bien, por lo tanto, lícitamente no habla de válidamente. Acordaos que siempre os digo, cuando hablamos de un canon, leerlo, porque lícitamente es lícito, pero si reciben la comunión en una iglesia ortodoxa, es un sacramento válido. A lo mejor no es lícita, pero sí es válida. También tened presente que en una iglesia ortodoxa, cuando hacemos viajes a TC, una celebración de la fracción del pan no es una Eucaristía. No nos confundamos. Segundo párrafo. En caso de necesidad o cuando lo aconseja una verdadera utilidad espiritual, con tal de que se evite el peligro del error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a quienes resulta física o moralmente imposible acudir a un ministro católico recibir los sacramentos de penitencia, Eucaristía y unción de enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. De cuyos ministros no católicos son válidos esos sacramentos. No podemos, como digo, ir a una comunidad no católica donde no haya penitencia, pero se haya un diálogo espiritual. Eso no es penitencia. Donde no haya Eucaristía, pero se haya una fracción de pan. Eso no es la Eucaristía. Y sobre todo estamos hablando de situaciones donde el católico está en un sitio donde no va a poder encontrar un sacerdote, un ministro católico. No estamos hablando de una peregrinación a Grecia, y en esa peregrinación a Grecia, que vamos con un sacerdote católico, nos metemos en una iglesia ortodoxa y comulgamos. No lo estamos haciendo bien, porque tenemos nuestro sacerdote que nos ha celebrado la Eucaristía. Pero es que era bonito. Pues ni bonito ni feo. Una cosa es válida y otra es inválida. Si hay un peligro de muerte o juicio del obispo diocesano de la conferencia episcopal, nos dice parágrafo cuarto, urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente con tal que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. Es decir, es la parte al revés, es decir, no ya un católico que se acerca a recibir los sacramentos, sino un no católico en cuya comunidad cristiana la Eucaristía exista, la penitencia exista, el sacramento de la oración de los enfermos exista, se tenga la misma conciencia de la presencia
real de Cristo. Entonces, el ministro católico, en un caso de urgencia, puede administrarlo. Para los casos efectuados en los números 2, 3 y 4, el obispo diocesano o la conferencia episcopal no deben dar normas generales sin haber consultado a la autoridad, por lo menos local, de la Iglesia comunidad no católica de que se trate. Es el diálogo que hay que tener, no podemos, sin más, administrar sacramentos, sobre todo si hay una iglesia de esa comunión cercana a nosotros. Si no la hay, como digo, se aplica el párrafo cuarto. Todo esto nos tiene que llevar a una realidad, que es evitar el relativismo, el indiferentismo, es decir, que todo vale, todo es igual. Pues no, no es todo es igual, porque no somos iguales todos. Hay iglesias en plena comunión y comunidades que no están en plena comunión, y eso tenemos que tenerlo presente. El canon 845 dice: los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden imprimen carácter y por tanto no pueden reiterarse. Si después de haber realizado una investigación diligente subsiste duda prudente sobre si los sacramentos tratados en el párrafo 1 fueron realmente recibidos o lo fueron válidamente, serán administrados bajo condición. Es decir, no se pueden repetir los sacramentos, incluso si se sabe que se han recibido ya de una manera válida. Si después, sobre todo en los casos de niños adoptados, que se nos ha dicho que han sido bautizados, pero se duda, porque en los países, hay países donde la religión no es la cristiana, y no hay nadie que se haya preocupado de si han recibido un bautismo o no lo han recibido, pero te dicen que lo han bautizado, que así ha sido bautizado, se puede volver a bautizar bajo condición, el ritual así lo expresa, por eso ante la duda de que haya sido, ahora si hay un certificado, una firma de un sacerdote y todo en orden, no hay por qué volver a repetir ese sacramento. El canon 848 nos hablará de los aranceles. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir ayuda no debe pedir nada, por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de pobreza. Dos cosas importantes. La Iglesia se mantiene por esos donativos que los fieles dan a la hora de administrar los sacramentos. Esos donativos están marcados por las provincias eclesiásticas donde cada uno pertenece por su propia diócesis. Nadie puede pedir más de lo que en esos donativos se pone y si hay alguien que no puede pagarlo, que no puede darlo, no, entonces se le puede negar la recepción de los sacramentos. Esto es importante que lo tengamos presente, porque no se trata de que o pagas o no hay bautizo, o pagas o no hay primera comunión. Si no se puede, se debe administrar de la misma manera. Y eso es lo importante de este canon 848. Hasta aquí llegamos con los sacramentos en general, esta introducción, y pasaremos el próximo día a hablar de los sacramentos en concreto.